esta conferencia. Entonces, el trauma abdominal cerrado, comencemos con una frasecita que encontré. La coordinación de una resucitación en trauma requiere un excelente conocimiento de la fisiopatología, habilidad para procedimientos complejos, compasión y habilidad para pensar en forma racional en un ambiente caótico. Todos sabemos lo caótico que puede ser una sala de trauma. Un poco de epidemiología. El trauma es la causa número 1 de muerte en las primeras 4 décadas de la vida, y esto no depende del desarrollo socioeconómico de un país. En todas partes del mundo, las probabilidades de morir entre los 0 y los 40 años es por trauma. Estamos ante un real problema de salud pública. El abdomen es la tercera área más frecuentemente afectada por esta condición. Y se requiere cirugía en el 25% de los casos en los cuales hay trauma abdominal. Esto es combinado, trauma abdominal cerrado y trauma abdominal penetrante. Lógico, el trauma abdominal penetrante requiere mucho más cirugía que el trauma abdominal cerrado. Las etiologías más frecuentes de los traumas abdominales importantes, serios, graves, son los accidentes de tránsito por un valor superior al 60%, y esto aumenta en las áreas civiles, en las zonas urbanas y en las zonas de metrópolis, aumenta muchísimo más ese porcentaje. La segunda causa, la violencia. Y en tercero coloqué Valsalva para hablar de cualquiera de las posibilidades, cualquiera de las entidades que producen trauma cerrado del abdomen al aumentar la presión intraabdominal, al realizarse maniobra de Valsalva. ¿Por qué coloco esto? Porque aquí tenemos inclusive el vómito como causa de aumento en la presión intraabdominal, las laringoscopias, inclusive cualquier procedimiento diagnóstico que aumente la presión abdominal lo hace susceptible para lesionarlo desde el punto de vista cerrado. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por el cual se producen los daños internos del abdomen? El primero, como estamos hablando de que la primera causa hoy en día es los accidentes de tránsito, es los mecanismos de aceleración, desaceleración, donde vemos que los puntos de fijación de los órganos internos del abdomen son los que más son susceptibles a daño en esta situación. Ejemplo, el ciego. Ejemplo, el duodeno. Las fijaciones de la arteria aorta a la columna dorsal a nivel de vértebras L3, L4. Y tórax son otras, pero es otro tema. Pero básicamente es el mecanismo número 1 por el cual se producen las lesiones internas. El mecanismo número 2 es el aplastamiento. El aplastamiento afecta básicamente los órganos que están retroperitoneales y en contacto directo con la vértebra. Tenemos el duodeno, tenemos el páncreas, frecuentemente afectados por el mecanismo de aplastamiento en los traumas, cuando hace contacto directo con presión con la vértebra L1, L2, que es las que tienen contacto posterior a estos órganos. Otro mecanismo es la compresión externa. Los órganos número 1 afectados en los traumas abdominales cerrados son los órganos sólidos. El hígado en primera instancia, el vaso en segunda instancia. En tercera instancia es el intestino delgado, el que sufre lesiones. A pesar de que el intestino delgado, como todos sabemos, es móvil, es el tercer órgano afectado. Y llama la atención encontrar una cantidad de información en la literatura y en la práctica clínica diaria de la experiencia, la cantidad de lesiones intestinales que se producen, y esto vamos a ver más adelante, que acarrea un problema muy serio. El mecanismo por el cual una víscera hueca, como el intestino delgado, se puede lesionar por compresión externa es cuando hay
un mecanismo que se llama el mecanismo de asa cerrada, que es durante la peristalsis se producen asas cerradas. Eso quiere decir que normal, fisiológico, cuando hacemos la digestión, sobre todo en los periodos postprandiales, tenemos una asa intestinal que tiene dilatación. A veces inclusive podemos percibir esa sensación. Después de que ingerimos alimentos, podemos percibir sensación de peristalsis importante, y es lo que está ocurriendo fisiopatológicamente, es que está aumentando la presión, y eso sí es susceptible a lesiones por compresión externa. Esto lo vemos mucho cuando hay violencia, cuando hay lesiones secundarias a violencia, llámense agresiones físicas, patadas en sí. ¿Cómo debe ser el abordaje de un paciente que llega a urgencia? Bueno, todos sabemos cómo abordar el paciente desde el punto de vista de reanimación ABC, según el Colegio Americano de Cirujanos y la ATLS. Esto es global, eso no es el tema de esta charla. Sin embargo, cabe recalcar y hacer recordatorio que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Un ABC bien realizado, nuestros pacientes que tienen lesiones potencialmente fatales, y la falla en reconocer una de estas lesiones va a llevar al paciente a un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Aquí es muy importante la hora de oro en el trauma abdominal cerrado, más importante que en cualquier otra área en el organismo, porque generalmente las lesiones torácicas letales no contamos con esa hora dorada. Ya esos pacientes no llegan generalmente a la urgencia cuando son lesionados severamente. Sin embargo, en abdomen la hora dorada es muy importante. Un estudio que reconoció, un estudio retrospectivo con más de 1000 pacientes, que los pacientes que fueron diagnosticados adecuadamente en los primeros 60 minutos tenían una supervivencia del 80%. Entre 60, oiga bien, y 90 minutos ya la supervivencia disminuyó a 25%. Tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo y el abordaje de estos pacientes, que nos hace pensar en que hay un daño importante. Hay que investigar, generalmente con la gente que trae al paciente, con los paramédicos, la magnitud del daño vehicular, si hubo o no dificultad para retirar al paciente del vehículo o del sitio del accidente, si el pasajero quedó inmiscuido, eso es cuando toca recurrir a otras maniobras para poder extraerlo del vehículo, porque quedó completamente incrustado en el vehículo. Si hubo muerte de otro pasajero, aquí todos sabemos la gravedad que esto y la alerta en la cual nos pone con los medios que hacemos atención primaria. Si hubo otro muerto durante el mismo accidente, es un factor de riesgo para complicaciones. Si hubo eyección del vehículo, cinturones de seguridad, airbags, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente venía utilizando alcohol y drogas, y este punto es muy importante, el del alcohol y las drogas, porque es muy frecuente y nos hace perder sensibilidad en el examen físico. Varios estudios retrospectivos y prospectivos ya documentaron, dieron prácticamente muerte, le dieron ya casi que el adiós total al examen físico en trauma abdominal cerrado. Eso quiere decir, no podemos fiarnos del examen físico en el trauma abdominal cerrado, sobre todo en el paciente estable. Y en el inestable, peor aún, porque generalmente estos pacientes que vienen con trauma abdominal, como vuelvo a la primera diapositiva, fueron secundarios en el 70% de accidentes de tránsito, cuando son lesiones importantes, generalmente vienen con múltiples traumas en otras partes del organismo. El área anatómica más frecuentemente afectada en relación con el trauma abdominal es las extremidades seguidos del tórax. Y pues todos sabemos que las tres acarrean un gran porcentaje de letalidad cuando son severas. El trauma craneoencefálico y raquiomedular. Generalmente estos pacientes vienen con trauma raquiomedular por el mecanismo de acción del trauma en el vehículo. Otro factor que produce alteración en el examen físico son los trastornos psiquiátricos. El paciente no es fiable en el examen físico. Por todos motivos, es importante que quede claro que el examen físico
y suena crudo decirlo, no sirve en trauma abdominal cerrado. ¿Qué laboratorios se deben solicitar? Cuadro hemático, obviamente, TP-TPT, creatinina solamente en el contexto de que el paciente puede requerir un TAC y necesitamos tener un parámetro basal de creatinina. La amilasa es muy importante, no nos olvidemos de la amilasa nunca, a documentar las lesiones pancreáticas, sobre todo para tener un parámetro de base con respecto al siguiente. Y por favor, en mujeres de edad fértil nunca se nos olvide la prueba de embarazo, porque ahí ya no hay un accidentado, sino dos. Imágenes. La serie radiológica de abdomen agudo. Hablemos de las radiografías en sí. La radiografía de tórax, muy útil en trauma general. Pacientes vienen acompañados de trauma de tórax. En un 50-60% vienen acompañados de trauma de tórax. La cavidad abdominal y la cavidad torácica solo están divididos por un pequeño y delgado músculo. Consideremos la parte del abdomen, la parte inferior del tórax. La cadera, muy importante. Todos sabemos la pelvis, disculpen. La pelvis muy frecuentemente afectada en los accidentes de tránsito y en relación con los traumas contusos del abdomen. Pero la radiografía de abdomen no tiene ningún valor en trauma cerrado, absolutamente ninguno. El FAST, que es una sonografía dirigida a básicamente 4 cavidades. Va la cavidad pélvica, la cavidad pericárdica, el pericardio, y tenemos los 2 espacios subfrénicos donde puede estar alojado líquido. El FAST, las siglas es de sonografía enfocada para, no es abdominal, eso es assessment, que quiere decir básicamente encontrar, abordar lugares, y que coincide con que FAST también son las siglas, que también es la palabra en inglés de rápido, y sí, definitivamente es rápido y es muy útil. ¿Cuándo podemos utilizar, cuándo debemos echar mano del FAST? ¿Cuándo se usa? Se usa en el paciente inestable con múltiples traumas, en el cual no se puede determinar si hay que llevar a la laparotomía o no, o si el paciente va a ir a la laparotomía, básicamente va a ir a la cirugía por otro motivo, a drenar un hematoma cerebral, un hematoma subgaleal, lo que sea, y tú necesitas saber si vas a aprovechar esa misma anestesia para operar o no. El FAST, esa es la única indicación. De resto, el FAST, el paciente estable, por favor, no lo solicitemos porque no nos sirve a los cirujanos para nada. ¿Por qué? Porque el FAST solamente se puede decir si hay líquido, y el líquido no es una indicación de llevar a cirugía. No existe una indicación de que porque haya líquido libre en cavidad, generalmente este líquido va a ser sangre. Y eso no es una indicación de cirugía. La ultrasonografía, o sea, la ecografía convencional, no tiene ninguna, en este momento, hoy en día, no tiene ninguna cabida dentro del manejo de la batería de exámenes que pedimos para el paciente con trauma estable. Si estamos en un lugar, digamos, muy alejado, y el paciente está estable, es mejor remitirlo para que le hagan un TAC. La ultrasonografía no contribuye en nada en el paciente estable. En el inestable, mucho menos. Son las 3 de la mañana, no vamos a llamar a un ecografista a esa hora para que nos haga una ecografía que no sirve para nada. El FAS lo hace el cirujano. Algunas personas de médico de urgencia lo saben hacer también. El TAC es el estudio de elección para el paciente con trauma abdominal cerrado. Ese es el estudio de elección. Tiene una sensibilidad del 97% con una especificidad del 99%. Es un estudio muy preciso. ¿Cuáles son los problemas? La radiación. El problema de la radiación, digamos, no lo consideramos generalmente como un problema, porque estamos en urgencia, pedimos el examen y no lo consideramos un problema. Sin embargo, el paciente está estable, acordémonos de eso. El periodo de latencia entre las lesiones por radiación es muy, muy largo. Las lesiones se producen después de 20, 30, 40 años. Y entre más es la expectativa de vida del paciente después de ser irradiado, así sea con TAC, mayores son las posibilidades de producir lesión secundaria a eso. Entonces hay que considerarlo como una opción, sin embargo, no lo consideramos generalmente. No lo consideramos como una contraindicación. Es el costo es alto, pero... Y el paciente inestable. Esto ha mejorado mucho. El paciente inestable, inclusive hay muchos centros en otras partes, digamos, donde el paciente inestable generalmente uno va directo a cirugía, ¿no?
paciente hay que llevarlo directo a cirugía. Sin embargo, el paciente inestable que viene embriagado o con trauma craneoencefálico y ya tiene un Glasgow disminuido o ya viene intubado, viene intubado y viene con una fractura craneal importante, ese paciente llamamos al neurocirujano. El neurocirujano viene y dice, pásamelo a quirófano de una vez. El paciente no puede manifestar dolor abdominal, no se le ve la distensión, no se le ve nada. Ese paciente está inestable, pero porque tiene un trauma craneoencefálico severo. Va para cirugía. ¿Será que nos estamos volando una lesión importante en el hígado y por eso está inestable? A ese paciente, ¿qué hay que hacer? Un FAST y llevarlo a cirugía. Otra posibilidad es con los nuevos TAC de multidetectores helicoidales. Los multidetectores pueden tener inclusive una secuencia de 9 segundos para realización. Puede ser una opción en el futuro, porque como vimos ahorita, la sensibilidad y la especificidad es mucho mejor, porque vuelvo a lo mismo. Si tengo un paciente que tiene líquido libre en la cavidad abdominal, eso no es una indicación necesaria de llevar a cirugía. Cada vez el trauma abdominal cerrado se está operando menos, y esto fue desde 1972 que los pediatras documentaron que se podía manejar expectante. Ahora voy a hablar un poco de eso. Aquí vemos un TAC, unas imágenes donde vemos un hematoma perirenal. Aquí como podemos ver perfectamente la lesión, se ve el hematoma, no se ven las laceraciones. Podemos documentar el paciente realmente se maneja sin cirugía, gracias a que tenemos este TAC. El trauma abdominal ha disminuido, la cirugía para trauma abdominal ha disminuido en los últimos 20 años, ha disminuido 70%. Gas en el mesenterio, podemos ver la flexura duodeno-yeyunal. Este es un paciente, como podemos ver, tiene hematoma subcapsular del hígado, hematoma subcapsular del vaso. Yo puedo hospitalizarlo, hacerle un control de hemoglobina, no requiere cirugía. El lavado peritoneal diagnóstico, muchos lo consideran que esto está ya en el cementerio, pero resulta que no está en el cementerio. Esto es un examen muy importante. ¿Por qué? Porque el TAC y la ultrasonografía fallan en una sola cosa, que es la primera causa de muerte tardía después del trauma abdominal cerrado, que son las lesiones inadvertidas de víscera hueca. Una ecografía nos dice hay líquido libre. ¿Cómo podemos saber si es sangre? ¿Cómo podemos saber si es contenido intestinal? Pues el lavado peritoneal, el diagnóstico nos lo podría decir. Es un examen en el cual es sencillo de hacer en manos expertas, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, tiene una sensibilidad del 95% de especificidad del 99%, en un estudio de 2.500 pacientes. Un estudio bastante grande, 2.500 pacientes es importante, y podemos ya con esta sensibilidad y esta especificidad considerar que esto no está muerto. ¿En qué casos? Trauma raquimedular, politraumatismo, el paciente está en shock y no hay una explicación, generalmente el cerebro no choquea a nadie. Paciente obnubilado con posible lesión abdominal, paciente intoxicado en los cuales la clínica sugiere lesión abdominal, pacientes con potencial trauma abdominal cerrado quienes serán sometidos a anestesia por otro motivo, lo mismo que acabo de decir ahorita. Una buena sensibilidad, una buena especificidad. El lavado, aquí me equivoqué las letras, el lavado peritoneal diagnóstico se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con una técnica similar a la técnica de Jason para introducir el puerto umbilical laparoscópico, o se puede utilizar por técnica de Seldinger. Lo importante es que no haya sangre en la realización, porque nos va a dar un falso positivo. ¿Cuál es el problema de este estudio? Los falsos positivos. Tiene inclusive un 35% de falsos positivos y un 27% de laparotomías innecesarias. Entonces hay que saber cuándo utilizarlo. La conclusión a la que vamos a llegar después de haber hecho una revisión de la literatura es que el paciente a quien se le hace TAC, estamos en área rural, aquí creo que todos trabajamos en Barranquilla, casi todos contamos con TAC. Todos aquí en el paciente estable se le va a hacer un TAC. Pero si el TAC muestra líquido libre y el paciente tenemos las dudas, este paciente requiere un lavado peritoneal diagnóstico. El otro paciente que requiere un lavado peritoneal diagnóstico es el paciente que va a ir a cirugía por otro motivo. No podemos descartar que tenga un trauma abdominal porque está embriagado, drogado o
con el sensorio afectado y no tenemos la posibilidad de hacer un FAST. Y esa es la realidad en la que estamos hoy en día en la mayoría de las partes. No sabemos hacer FAST, la mayoría de los cirujanos no lo sabemos hacer, los médicos generales no lo sabemos hacer, hagamos el lado periférico del diagnóstico, no lo enterremos todavía nos sirve y es un muy buen examen. Condiciones para el manejo expectante. Como vengo diciendo, cada vez se opera menos el trauma abdominal cerrado. Hay que tenerlo en cuenta como que es una enfermedad no quirúrgica, porque se operan menos de los que se operan, No se operan más de lo que se operan, se operan el 30% de los pacientes. Tiene que haber estabilidad hemodinámica, tiene que haber ausencia de lesiones abdominales adicionales que requieren la parotomía. Estamos hablando de que si el hígado consideramos que está fracturado o se puede manejar desde el punto de vista expectante, debe haber una certeza de que no hay lesión de víscera hueca como lavado peritoneal. No lo echemos a la basura, es un buen examen. Disponibilidad de recursos hospitalarios, disponibilidad de sala de cirugía en cualquier momento. El paciente se puede desestabilizar en cualquier momento. Estos hematomas pueden desestabilizarse, se pueden romper en cualquier momento. El paciente se choquea. Tiene que tener una unidad de cuidado intensivo, generalmente con monitoreo constante. Y un cirujano permanente, eso no lo tenemos casi en Barranquilla. Esto cambia las cosas. No podemos extrapolar todo lo que leemos a lo que realmente vivimos. Aquí en Barranquilla los cirujanos estamos en la casa. Entonces, esto es una de las cosas por las cuales el manejo podría variar de lo que la literatura que hemos revisado. La disponibilidad de recursos imageológicos, que tengamos un buen TAC. Generalmente, lo ideal, helicoidal. Aquí dice, trae un pequeño flujograma del American College, que es quien en realidad da las pautas para el manejo de trauma a nivel mundial. Y pues básicamente no quiero aburrirlos con este flujograma, pero lo que quieren decir es en el paciente en la parte izquierda, que es la que nos interesa, que es la parte del trauma cerrado, como vemos casi todo el flujograma hacia la parte no operatoria. Hay enfermedades que vemos directamente una flecha que dice laparotomía. Aquí está muy lejos de la laparotomía. Se queman una cantidad de recursos antes de llevar a la laparotomía. Otro factor que ha mejorado, que ha disminuido el manejo quirúrgico del trauma abdominal cerrado, es la radiología intervencionista. Hoy podemos manejar estos pacientes con radiología intervencionista de una manera mucho más satisfactoria. Esto básicamente fue lo que les traje esta tarde para hacer un recordel de lo que es el trauma, cómo se debe manejar y qué es lo que más me interesa que quede en el ambiente son los estudios de laboratorio. Lo demás, la técnica quirúrgica que se utiliza, esto no es tema de esta charla. Entonces les agradezco mucho por haberme invitado nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Alvear. ¿Alguna pregunta, perdón? Sí, ¿Preguntas hay o dudas? 2 minuticos para preguntas. Tenemos unos minutos más. Pueden hacerla de viva voz o acercarse acá como quieran. ¿Alguna duda con respecto al lavado peritoneal? ¿Quién lo debe hacer? Bueno. Parece que todo está claro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.